A continuación escuchamos su ponencia, La prioridad del nismanicidio. Muchas gracias, profesor Perednik. Adelante. Quería agradecer a LISGAP por este panel tan prestigioso. Me siento muy honrado de participar en él y agradecerles este homenaje a Alberto que nos abarca a todos, no solamente a los argentinos y no solamente a los judíos. Es único el panel, diría, por el hecho de ser internacional, porque el caso de Nisman obviamente ha trascendido las fronteras de su país, y así debe ser, porque en su esencia supone enfrentarse valientemente tanto al terrorismo iraní como a la corrupción local que se le hizo cómplice. Son esos dos factores, la penetración iraní y la corrupción del gobierno argentino, los que llevaron a la tercera y última denuncia de Alberto, Zichrono Libraja, y a su consecuente asesinato. El mejor homenaje al legado de Alberto Nisman es, creo yo, difundir su trabajo, tratar de que se enseñe en las escuelas, en congresos, en publicaciones. Mi sueño, que comparto con ustedes, siempre fue establecer un museo itinerante Alberto Nisman que recorriera colegios e instituciones. No me sorprende no haberlo logrado, ya que tampoco hay un museo del atentado a la AMIA o de la penetración iraní en general. Es muy poco lo que se realiza para esclarecer, explicar, enseñar sobre las denuncias de Alberto y sobre los atentados en Argentina. Y esa apatía facilita la difusión de mentiras sobre el tema, como si fueran legítimas opiniones. Por eso, el presidente argentino se permite admitir que se ha unido a la farsa del suicidio y así alimenta la confusión del público, que es parte de la campaña para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Una campaña que desde el primer día es la prioridad número 1 del gobierno. Yo noté esa tendencia del presidente con motivo de su amistosa visita a Israel hace un año, cuando habló de su intención de investigar hasta el final el caso AMIA, hasta que se descubran a los culpables. Pero en rigor del caso AMIA, gracias a Alberto Nisman, ya conocemos quiénes son los culpables. Y toda declaración de querer volver a investigarlo, lejos de ayudar, en realidad nos aleja de saber la verdad. Querer investigar el caso AMIA significa en la práctica abandonar la denuncia de Nisman y alinearse con Cristina y los iraníes. Y para ser justos, digamos, no es solo el presidente, también la oposición en la Argentina. Una notable diputada hace 2 meses llamó al juez Daniel Rafecas el mejor candidato a ser procurador general de la nación. Les recuerdo que Rafecas es el culpable de que se enterrara la denuncia de Nisman a una velocidad desconocida en la justicia argentina. Un personaje siniestro. A mí no se me ocurre ninguno que sea un peor candidato para la procuraduría. Rafecas integra la misma banda de quienes hoy persiguen a la familia Nisman, con embargos, con acosos. No han avanzado ni un ápice en la investigación del asesinato de Nisman ni de su denuncia, pero son muy eficientes en lo que se refiere a perseguir a su familia. Ahora, pongamos un poco de orden en el asunto. Incluso Natan Sharansky trajo al comienzo cuánto desorden uno percibe, cuánta complejidad está íncita en el caso Nisman. Muchos lo han comparado, y no casualmente, con muñecas rusas. Las alertas rojas que tapan el asesinato de Nisman, que esconde la investigación sobre su denuncia, que esconde el memorando con Irán, que esconde los dictámenes previos de Nisman, que esconde el encubrimiento sobre el atentado a la AMIA y que esconde el atentado. Y para poner orden, digamos, hubo un atentado, hubo un encubrimiento, hubo dictámenes de Nisman, un memorando con Irán, la denuncia de Nisman, su asesinato y la investigación sobre el magnicidio. Pero ¿cómo podemos abarcarlo todo, estos 7 niveles o cuantos uno quiera poner? ¿Cómo podemos entender todo esto junto y más aún, esclarecer a partir de este entendimiento? Yo creo que de un solo modo.
y es centrarnos en el final, que ilumina a todo el resto en retrospectiva. La prioridad de la democracia, de las fuerzas del bien, de la dirigencia judeo-argentina, debe ser esclarecer el asesinato de Alberto. Todo lo demás no es un secreto que Alberto se hubiera llevado a su tumba, está en su denuncia. Todo lo demás surge a partir de que uno entienda cómo lo asesinaron, por qué, cuándo y con qué motivaciones. Yo aprendí mucho de Alberto, en terminología jurídica, sobre el modus operandi de un mundo que desconocía realmente. Pero lo que más aprendí de él es concentrarse en lo fundamental, a una costa de dejar cuestiones importantes que no son prioritarias. Por ejemplo, no deslizarse hacia el tema del encubrimiento sobre el atentado. El crimen no fue abordado en un 100%, el encubrimiento puede esperar. Que no nos confundan con que avanzan en la dilucidación del delito, cuando en realidad se desvían amparados en que hay que desvelar el encubrimiento, hay que primero investigar a quienes hicieron todo lo posible porque no nos enteráramos, pero esto viene después de saber todo acerca del atentado. El caso Nisman no es una cuestión judía, es una cuestión de la democracia y de la lucha contra el terror. Era una cuestión judía lo que Nisman investigaba. Pero debo decir que las comunidades judías latinoamericanas deberían adoptar una postura muy clara sobre este tema. Primero porque pueden hacerlo, aún no han atravesado, y espero que nunca atraviesen, el proceso de distanciamiento que padece la comunidad judeo-norteamericana con respecto a Israel y la causa judía. En Latinoamérica se puede con mucha más claridad y de una manera mucho más asertiva afirmar las causas judías y las causas que derivan de ellas, como el asesinato de Nisman. En todo caso, digo, nuestro homenaje debería ser difundir su obra, poniendo las prioridades como corresponden, empezando a dilucidar el nismanicidio. Este es un servicio no solamente al homenaje a Nisman, sino a la democracia en general y a la lucha contra el terror. Gracias. Específica para Gustavo Peretnik. Dice, no entiendo sobre el distanciamiento de la comunidad judía en Norteamérica. ¿Podría darnos un ejemplo? Sí, por supuesto. La comunidad judía, sus dirigentes, la mayor parte, por supuesto, de la comunidad judía tiene, como todas las comunidades, cierta heterogeneidad. Pero la abrumadora mayoría de los dirigentes de la comunidad judía norteamericana, a partir del gobierno de Obama, no se expresaron en ningún momento en defensa de Israel frente a la deserción con respecto a Israel que llevó adelante el gobierno de Obama. Ni siquiera cuando Obama deslegitimaba la pertenencia de Jerusalén al pueblo judío. Hicieron incluso congresos que habitualmente llevaban a cabo en Jerusalén, los pasaron a Tel Aviv para demostrar que ellos no estaban de acuerdo con que el presidente Trump hubiera trasladado la embajada norteamericana a Jerusalén, algo que todos los judíos del mundo deberían, y una buena parte así lo celebraron, con bailes en las calles, era un acontecimiento histórico. Puedo darles muchísimos ejemplos, siempre referidos a un alejamiento sistemático que padece la comunidad judía norteamericana con respecto a Israel. Y de ellos se derivan muchos otros alejamientos. Y esto va a verse nuevamente en los próximos años con el nuevo gobierno, porque no tenemos por qué pensar que van a revertir esta postura. Yo no creo que haya muchos judíos norteamericanos, por supuesto que no israelíes, que no notan este paulatino divorcio. Estos son los ejemplos. La excepción es la ZOA, pero que lamentablemente no es demasiado representativa en los Estados Unidos, pero que es bueno escuchar su voz, porque es una voz de disenso
para con la dirigencia judío norteamericana, que se aleja sistemáticamente de Israel y de la causa del pueblo judío en el mundo. Hay otra pregunta que hacen directamente a Gustavo Peretnik. ¿Qué opinión le merece la organización Llamamiento Argentino Judío? La opinión es sumamente negativa. Es un grupo de descendientes de judíos que se alinean con el kirchnerismo más duro, una izquierda trasnochada que ya ha perdido todo fundamento ideológico y por lo tanto da manotazos anti-israelíes. Y me congratulo, lo que voy a decir ahora es una especulación, pero les voy a decir en qué la fundamento, de ser uno de los que contribuyó a que se pusieran ese nombre. Porque en un programa televisivo alguien me preguntó algo similar y ellos se llamaban en ese momento argentinos de origen judío. Y yo respondí, bueno, ellos mismos admiten que no son judíos al ponerse ese nombre, porque argentinos de origen judío remite a alguien que admite ser un descendiente de judíos, pero no se autodefine como tal. Y, oh casualidad, no podría demostrar nada más, pero oh casualidad que al mes siguiente pasaron a denominarse argentinos judíos y hoy se llaman Llamamiento Judeo Argentino, de Judíos Argentinos, o como tú lo has citado. Es una organización al servicio de Cristina Kirchner y muy poco representativa, a mi juicio, de los judíos argentinos y cero representativa de los judíos que quieren seguir siendo judíos. Porque tenemos un problema mundial, no solamente en Argentina y no solamente en Estados Unidos, es que aquellos judíos que están total y absolutamente alejados del judaísmo, en algún momento se dan cuenta de que ser judío les sirve para promover otro tipo de causas. En la izquierda norteamericana esto es visible día a día. Llaman judaísmo al izquierdismo, al liberalism norteamericano, y a eso lo llaman judaísmo, porque ellos no tienen otro judaísmo más que ese. En la Argentina esto también se da de ese modo, la diferencia es que en la Argentina son menos también en proporción. Pero la agrupación, insisto, no es otra cosa que un brazo de Cristina Kirchner para tratar de dividir más a la comunidad judía y presentar siempre la cara de los judíos que hablan con otra voz. Esa es la idea. Muy bien, gracias por la aclaración. Tenemos que comenzar a despedir el seminario. Les pediría un comentario final, por favor, si es que tienen algo que agregar. Bueno, quisiera hacer unas palabras personales sobre Alberto, ya que este es un homenaje a él. Y les diría que, sin tratar de ser sensiblero, realmente yo en lo personal lo extraño mucho, su vitalidad, su compromiso con la causa y sobre todo en una faceta de la vida de Nisman que es un ejemplo para todos. Y esto lo admitirían incluso sus peores enemigos. Y es jugarse hasta el final por aquello en lo que uno cree. Si hay un personaje en la Argentina que dio ese ejemplo en el último siglo, diría que fue Alberto Nisman, dijo Ronald Ibraja.